Divertido y solidario. Se casó a los 22 años y se divorció a los 28. Tuvo 3 hijos que se quedaron igual con su mamá, que fue otro problema que le afectó. Sus datos actuales fueron que durante la entrevista su estado de ánimo y su comportamiento fluctuaron. En el momento estaba ansioso, como momentos de transpiración e hiperventilación, con irrupciones de hostilidad y agresión manifestado con golpes en el escritorio o golpes del puño de pared. Su expresión facial se volvía vacía, se parecía indiferente y se quejaba de la pérdida de sentimientos. Durante la entrevista estuvo con desesperación, ya que decía que no podía olvidarse de sus recuerdos terribles. Estos recuerdos parecían atormentarlo durante el tiempo y se sentía triste cada vez que escuchaba un sonido, una foto o una historia que le recordaba el trauma original. De igual forma se sentía culpable y avergonzado, ya que no podía mirar al resto de su familia a los ojos. Si no hubiera sido por sus 3 hijos y su familia que dependían de él, hubiera tratado de quitarse la vida. Yo como diagnóstico puse que eran trastornos relacionados con traumas. Esto porque como sufría por estar pensando en lo que le había pasado a su hermana, como de igual forma fue que la habían metido a la cárcel sin ser culpable y que lo hubieran dañado físicamente, como meterle palos en su ano y destruirlo. Y lo relacioné con el trastorno obsesivo compulsivo. Porque presentaba ansiedad y pues se trataba de poner agresivo ante la entrevista y agresivo en cualquier momento. Entonces fue la forma de que lo relaciones. Obesidad ya, ¿cómo es? Descompensada, una obesidad descompensada. Prácticamente, si no se trata a tiempo, puede padecer problemas de hipertensión, sobre todo para reducir el riesgo de un ataque cardíaco también. Y aparte también, como dices que vive sola, vive en un ambiente de infecciones, sobre todo porque dices que tiene su perrita y tenía un montón de veces y estaba sucio el apartamento. Y ella está sucia. Y también ella está sucia, como dijeron, la encontraron semidesnuda, por así decirlo. Y sí, yo también siento que es una buena terapia para ella, básicamente para que recupere ese sentido hogareño. Y también la terapia de un animalito también es muy buena porque es sobre todo una compañía, como dices que está solita. El que no se sienta sola también es una ayuda muy grande. Así, yo tengo una pregunta. ¿No tiene así como que algún familiar o hace alguien que se ocupe así como que de su atención? No, nunca mencionó. O sea, no menciona nada. No, parece estar sola con su perrita sola. Ajá. No. Está completamente dependiente. Sí, o sea, totalmente depende de alguien más. Básicamente fue un milagro que la encontraran en el estado, porque ahora sí le van a dar atención completamente por así decirlo, que venga del hospital, para que sobre todo se trate. Bueno, solo los vecinos pues lo reportaron a la policía porque pensaban como que era una vagabunda, porque me rodeaba en el vecindario. Pues en su mismo vecindario el aviso les dieron aviso a la policía y la policía le dio aviso a los médicos porque está en un mal estado. Y también, bueno, yo sería como buscar algún familiar, ¿no? O sea, como buscar algún familiar que... Si tiene familiar. Ajá,
Ajá, o sea, sí, bueno, más que nada sería investigar si tiene familiares como que comunicar la situación en la que está, y nada más sería como que impulsarla, a que salga adelante, porque sí se puede, nada más sería así como que impulsarla a su higiene personal, a su orientación de alimentación, de las necesidades básicas, por decirlo así. O sea, que las necesidades básicas las tenga así como que primordialmente que otras cosas, pero sí como que será un poco de atención por algún familiar. Y que sepa cómo hacerlo, porque ella Claro. no sabe cómo, Sí, no sí. sabe cómo cuidarse de ella y no sabe cómo cuidar de su entorno. Sí. Caso. Fue llevada al servicio de urgencias de un hospital de la ciudad por la policía. La señora tenía un aspecto desalineado y sucio y olía pues francamente mal. No mantenía contacto visual con el entrevistador y ante sus preguntas no respondía o bien se mostraba confusa. Sí sabía su nombre y su dirección, pero no sabía el día, el mes y el año. Era incapaz de describir los hechos que habían motivado su ingreso al hospital. En el informe de la policía constaba que fueron avisados por los vecinos de la paciente, de la señora Richardson, ya que ésta se la pasaba merodeando por el vecindario por varios días. Los últimos días, la unidad móvil de crisis del centro médico acudió a su domicilio en 2 ocasiones, pero no pudieron entrar en la casa y supusieron que la paciente se encontraba ausente. Finalmente la policía llegó y forzó la cerradura, entrando en el departamento donde ellos fueron recibidos por una perrita, una pastora alemana. La perrita se mostraba hostil, se mostraba agresiva. Entonces lo que ellos hicieron fueron que la neutralizaron con una pistola tranquilizante. Y más tarde encontraron a la paciente, la encontraron escondida en un rincón de la casa, desnuda casi por completo. El apartamento estaba sumamente sucio y las heces del pastor alemán estaban regadas por toda la casa. Y la policía encontró una pistola que fue incautada. Al día siguiente, mientras la señora Richardson esperaba ser ingresada en la sala de medicina para el tratamiento de su diabetes, porque ella tenía su diabetes pero estaba descompensada porque no la cuidaba tampoco, no cuidaba su alimentación. El psiquiatra supervisor intentó entrevistarla de nuevo y su expresión facial cambió a mímicamente. Seguía desconociendo el mes y el año y no podía decir en qué hospital se encontraba. Comentó que los vecinos habían llamado a la policía porque ella estaba, entre comillas, enferma. Y ella confesó que de hecho sí, que ella sí se había sentido en los últimos días enferma y débil, destacando presencia de dolores de cabeza y que no había comido durante 3 días. Recordaba que la policía había disparado a su perrita con un tranquilizante. Como les digo, ella descuidaba mucho su persona, descuidaba su hogar, a lo mejor hasta descuidaba a su mascota y su vestimenta y todo. Debido a otra afección médica, como les dije anteriormente, ella tiene diabetes y tiene diabetes descompensada. En el grado específico es moderado con dificultades básicas cotidianas como comer, higiene y vestimenta con signos significativos de dependencia total. En el tratamiento, yo digo que puede ser la terapia ocupacional, porque en la terapia ocupacional se desempeñan en la atención domiciliaria, programas de apoyo a la dependencia avanzada, atención primaria y centros y así. Estaba entre el trastorno neurocognitivo mayor y esquizofrenia, pero si recordamos, la esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta la forma en que la persona piensa, siente y se comporta, pero se pierde con la realidad. Entonces, esta paciente no tenía alucinación y no tenía delirio. Entonces, por lo tanto, su diagnóstico es el trastorno neurocognitivo mayor. Mi nombre es Erendira. Yo voy a explicar
historia clínica de mi paciente, que es un chofer de 32 años que trabajó anteriormente en Kuwait. Su motivo de consulta fue llevado a la clínica por consultorio externo en un estado agudo de pánico. Mi paciente sufrió un trauma severo cuando su hermana fue violada delante suyo. Enviaron a prisión y fue objeto de torturas graves, cuales se le introducía palos de madera en el ano. Experimenta pesadillas y recuerdos vividos de su trastorno y de la violación de su hermana. También sufre de crisis de ansiedad, durante lo que gritaba y se volvía agresivo. Este pánico actual se desató después de mirar un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Sus antecedentes son: el desenvolvimiento del paciente era bastante normal y el informe de su trabajo satisfactorio. También su padre murió durante una operación de corazón que hizo que afectara su estado. Se le reconocía como sociable, extrovertido y solidario. Se casó a los 22. Lo aconsejará acerca de las cosas más triviales casi todos los días. También es la diferencia, ¿sí? En el diagnóstico diferencial le puse la depresión breve recurrente. Es la presencia concurrente de estado de ánimo deprimido y al menos otros 4 síntomas de depresión durante 2 o 13 días más. O 13 días. No se lo puse porque en sí no sé, en el duelo, si sea mayor de 6 meses o menor. Y también con el trastorno de ansiedad por separación. Aquí no se lo puse porque tiene que cumplir con al menos 3. Y solo cumple con el malestar excesivo y recurrente con una separación de las figuras de mayor apego y miedo excesivo y persistente a estar solo o sin las figuras de mayor apego. Y eso sería todo. Buenas tardes, yo me llamo Fernando. Mi diagnóstico psiquiátrico sería de una paciente de 38 años, mujer, está casada, tiene 2 hijos de 6 y 2 años. Llega por motivo de consulta porque ella comenzó a sentirse mal después de su segundo embarazo, hace 3 años. Por un embarazo no planeado, más bien no deseado, y ella optó por querer abortarlo, pero su esposo o su actual pareja en ese entonces, porque no sé, en ningún momento del transcurso de la cita se dice que están casados. Su pareja le aconseja no abortarlo, que no lo mate, por así decirlo, así lo dijo. Incluso lo pensó dar por una adopción. En sus datos significativos, en el principio se mostraba irritable, sensible, deprimida, y se sentía insuficiente, con sentimiento de incapacidad, se sentía angustiada, con situaciones familiares muy difíciles, ya que este caso se da porque ella tuvo un problema familiar cuando tenía 12 años, cuando su madre falleció, porque ella tenía una enfermedad. Ella no sabía qué enfermedad padecía, pero ella decía que estaba enferma. Cuando su madre falleció, se sintió totalmente abandonada. El paciente es un hombre de 30 años. Su motivo de consulta fue porque ingresó a la sala de emergencias de psiquiatría con un asistente social. Él había llorado y hablaba de suicidio. La asistente social explicó que su paciente vivía solo, que ella no se sentía capaz de ayudarlo y que su psicoterapeuta estaba de vacaciones. Aconsejó internarlo. Sus antecedentes son del que él nació y creció en un pueblo de campo.
A los 5 años perdió a su padre, quien murió en un accidente de autos. Después de la muerte de su padre, su madre logró obtener ingresos trabajando de camarera en una confitería local. El paciente era único y le había ido bien en la escuela y nunca había dado a su madre ningún tipo de problema. Ella no se volvió a casar, eran muy unidos y él hacía todo lo posible para satisfacerla. Aún de niño solía entender que la vida no era fácil para ella y que ella era todo lo que él tenía. Durante su adolescencia le hubiera gustado salir con amigos, pero comprendía su responsabilidad de pasar casi todas las tardes con su madre. Ella se sentía orgullosa diciéndole a sus vecinos que él era realmente bueno. A los 20 años tuvo la primera pelea con su madre. Ella estaba totalmente en desacuerdo con que saliera con una chica que a ella no le gustaba. Cuando su madre le dijo que tendría que irse de la casa si deseaba continuar viendo a esa chica, entró en un pánico y le rogó a su novia que tuviera paciencia y finalmente permitió que ella lo dejara por otro. Su madre aprobó a la segunda chica que ella llevó a su casa y lo apuraba para que se case con ella, aunque él personalmente no le entusiasmaba la idea. Cuando su esposa lo abandonó 2 años más tarde, se sintió destruido y volvió a vivir con su madre. Ella murió poco tiempo después de aquel ataque al corazón. Desde entonces el paciente fue hospitalizado varias veces por depresión, generalmente solo por 1 o 2 días. Se hacía atender por un psicoterapeuta 2 veces a la semana y le pedía a su asistente social que lo aconsejara acerca de las cosas más triviales casi todos los días. Sus datos actuales son que el paciente está orientado con respecto al tiempo, espacio y persona. Cuando le preguntó por su actitud para con los demás, el paciente declaró que le gusta estar con otra gente y dijo que no le gusta estar solo y que en realidad se sentía perdido cuando lo está. No tiene dificultad para relacionarse con otra gente y se siente confortable con casi toda la gente. Aseguró que no tenía problemas con algunos colegas que eran considerados difíciles por otras personas. A menudo estaba deprimido por estos sentimientos. Se iban después de un par de horas, especialmente cuando podía hablar con alguien. También sentía pánico cuando tenía que tomar decisiones, y en el curso del examen no se hicieron evidentes síntomas de ansiedad característicos de una crisis de pánico. En su evolución, cuando le dijo que no había necesidad de que se quedara en el hospital, pero que siempre habrá alguien disponible cuando sintiera que podía hallar soluciones, y solo aceptó irse a su casa. Durante las siguientes 2 semanas llamó 2 veces para preguntar sobre cosas triviales y luego retomó sus sesiones con su psicoterapeuta. Bueno, su diagnóstico le puse trastorno de personalidad dependiente. ¿Por qué? Porque en sí el dependiente dejan que otros asuman responsabilidad de asuntos importantes y no tienen confianza personal, son pesimistas y dudan de sí mismos. También porque en el dependiente se tiene que cumplir con 5 criterios o más, y en sí él los cumple. Le cuesta tomar decisiones cotidianas, necesita a los demás para asumir responsabilidades, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, se siente incómodo cuando está solo y siente una preocupación no realista por miedo al abandono. Más que nada me basé porque él después de que murió su madre, se hace atender por un psicoterapeuta 2 veces por semana y le pide a su asistente social que lo aconsejara acerca de las cosas más triviales casi todos los días. También es la diferencia, ¿sí? Ya, mira, entonces.
porque su esposa del hermano la trataba totalmente a su disposición. Ella la tenía con los quehaceres de la casa, la tenía muy dependiente a todo lo que hacía. Le decía que era insuficiente, que era más que nada una criada, que no iba a ser nadie en la vida. Ella optó por escaparse y trabajar esto la llevó a que ella trabajara de niñera, ya que se escapó trabajando de niñera por 3 años. Cuando terminó de trabajar, ella decidió estudiar enfermería para seguir adelante, para mantenerse sobre todo. Es en ese entonces cuando conoce a su actual pareja, o su esposo, entre comillas. Cuando lo conoció, ella misma decía que era una persona de buen corazón, que sobre todo era muy autoritario y era muy razonable y muy responsable. Esta personita le ayudó mucho a que siguiera su camino, pero llegó a las situaciones de ella dejó sus estudios, no alcanzó a terminar. Es en ese entonces cuando se fueron a vivir juntos. A cabo de pocos meses ella se embaraza de su primer hijo, cosa que fue muy repentino. Hasta el mismo esposo le decía que lo abortara, que porque no se sentía capaz, no tenía un trabajo fijo, estable y sobre todo para mantenerlos a todos. Es en ese entonces cuando deciden tenerlo, seguir adelante por sus propios méritos y tener trabajos, aunque sea de medio tiempo. ¿Qué más? Yo les puedo decir que cuando llega su segundo embarazo, es en ese entonces cuando toda la presión que tenía la madre o la señorita, porque no se sentía capaz de todo, porque tenía muchas presiones del que hacer, porque no sabía si sus hijos iban a tener una esperanza de vida buena o iban a tener un buen futuro. Todo esto lo llevó a que se internara. Acabó después de su segundo hijo. En la cita se mostraba un poco inquieta. Su estado de orientación era normal, sus recuerdos eran inmediatos. La memoria era bastante buena, no tenía ninguna infección. Nos habían llamado a la policía porque ella estaba, entre comillas, enferma. Y ella confesó que de hecho sí, que ella sí se había sentido en los últimos días enferma y débil, destacando presencia de dolores de cabeza y que no había comido durante 3 días. Recordaba que la policía había disparado a su perrita con un tranquilizante y dijo que el animal se encontraba ahora en una tienda y le sería devuelto una vez que ella fuera dada de alta. Rechazó dar el nombre de un vecino amigo suyo diciendo que ya tiene suficientes problemas con su vida. Negó haber estado nunca en un hospital psiquiátrico o haber oído voces, pero reconoció que una vez acudió a un psiquiatra cerca del Lincoln Center porque no podía dormir. Este le había prescrito medicamentos, pero ella no lo llegó a tomar porque lo encontró demasiado fuerte. No recordaba el nombre del fármaco y esto llevó al entrevistador a preguntarle si se trataba de Toracine. El Toracine se usa para la esquizofrenia o para la depresión maníaca. Ella dijo que no, que se llamaba Aldol. Entonces el entrevistador le preguntó, ¿Aldol? Entonces ella sintió con la cabeza. El Aldol es para la esquizofrenia. Y ella sintió con la cabeza. Pero los testigos mantenían que la enferma hubiera respondido sí a cualquier cosa que sonara remotamente parecido con el Kil. Y el Kil no es el Kil, es el Avil y es para la depresión. Cuando se le preguntó acerca de la pistola, la enferma, pues un poco molesta, negó que fuera de verdad. Añadió que se trataba de una pistola de juguete que su hermano
que su hermano muerto hace unos 8 años había traído a su casa hace mucho tiempo, bueno, antes de que falleciera. Todavía se sentía débil y enferma y se quejaba de los dolores de espalda y aparentemente le costaba comer. Pero ella de todas formas consiguió sonreír cuando el equipo médico abandonó su habitación. Entonces, mi diagnóstico es que es un trastorno neurocognitivo mayor, que el trastorno neurocognitivo mayor corresponde a un deterioro cognitivo sustancial en comparación con el nivel de desempeño previo, y este déficit es suficiente para interferir con la independencia con las actividades de la vida diaria. Porque También así como pues viajes en familia, para que exista una comunicación familiar más que nada y no exista ningún factor negativo, por decirlo así. que se refuerce Su vínculo. su vínculo, que sean como más que una pareja, más que un esposos, que sean como equipo. Que ella sienta que en verdad la apoya, que en verdad la comprende y que la va a ayudar a salir adelante, y van a salir adelante juntos con sus hijos, y no solo ella sienta esa presión, que ella no se vaya a sentir solo ella sola, que ella cargue con todo, sino que sea todo junto, así en equipo. Sí, sí, porque en determinado momento una familia es un equipo. Sí. Claro. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, en mi diagnóstico en el trastorno neurocognitivo mayor, el tratamiento recomendado sería la terapia ocupacional, pero aparte de la terapia ocupacional, que incluya también la educación y la capacitación y manejo básico y preventivo, así como que también haga ejercicio, que su dieta sea más buena, porque como tiene diabetes, entonces tiene mayor riesgo a que se eleve, a que tenga, sea más delicada salud, que le den atención domiciliaria, porque si hablamos que es una paciente, bueno, es un adulto, es una mayor de edad, entonces yo creo vive sola. La única compañía que tiene es su perrita, entonces también necesita como que esté alguien al pendiente de ella, que alguien le eduque, le diga, no, pues arréglese, báñese, que limpie su casa, que esté en un ambiente bueno, en un ambiente donde no vea pues las heces de su perrito por todas partes, que no esté todo sucio, que ella no huela sucio, o sea, que ella se sienta otra vez ella misma, que ella así se bañe, se quiera bañar, que coma bien, que otra vez vuelva a empezar, o sea, que vuelva a la vida. Entonces yo por eso pienso que sería una buena terapia para ella, pero ella a lo mejor no sabe cómo, porque está sola, no tiene quien la capacite, no tiene quien le diga cómo lo haga, entonces para eso ocupa ayuda profesional, para que empiece otra vez y pues... Básicamente también para que trate su enfermedad, como dijiste, la obesidad ya, ¿cómo es? Descompensada, una obesidad descompensada. Prácticamente, si no se trata a tiempo, puede padecer problemas de hipertensión, sobre todo porque ella no sabe cómo, no sabe cómo cuidarse de ella y no sabe cómo cuidar de su entorno. Sí. Caso delicado, pero sí. Bueno, yo en mi tratamiento sobre mi paciente puse 2, pero no voy a decirlo porque no tengo esto. Sería un marco teórico en el que servirá para el procesamiento adaptativo de la información. Este permitirá al cerebro procesar la información de las experiencias e integrarlas de una forma adaptativa en las redes de memoria, que constituye en la base de los pensamientos, emociones, actitudes y conductas. Ya que mi paciente tenía tenía ansiedad y presentaba momentos de ira. Entonces, más que nada lo puse para que tuviera como un tipo información, o sea, que analizara toda esa información y ponerla de una manera adaptativa, para que ya no hubiera efecto en eso. Ese también, mira, yo te puedo decir, así como se lo dije al compañero Diego, toda terapia tiene en base a tratar los impulsos, como tú dices, que
reaccionaba de manera hostil y sobre todo agresiva a todo lo que pasaba. El trauma es muy delicado, como tú dijiste, fue abusado sexualmente y bastante fuerte. Deja de eso, fue culpado. Y fue culpado por algo que no hizo. Uh-huh. Más que nada a tratarlo a los impulsos y sobre todo a animarlo a hacerle saber que él no tuvo la culpa. Sería una buena conversación y sobre todo que se mantenga tranquilo, que no se mantenga a la defensiva todo lo que está pasando, porque a vivir en un entorno de cárcel es estar al pendiente de todo lo que pasa. Ahí, por así decirlo, sus acciones dependerían de su vida. Sí, de hecho. De hecho, sí. Pues sí, básicamente yo siento como que, no sé, es que el paciente pues vive muchos traumas, pero sería así como que la más importante solucionarla, pero así como que sea como superarla. O sea, como, pues sí, o sea que también hay que aprender a... ¿Qué me pasa? Ajá, o sea, aceptar y olvidar. Porque también estar viviendo, recordando también a veces lo que hiciste, lo que te culparon, como que tu corazoncito lo va a hacer negro en vez de rojo. Entonces sí, como que aprender a sacar esas cositas generalizada que tiene, pero también por su por no creer en llegar a algo con una mujer. Entonces yo lo que le puse es que es psicoterapia, que es una terapia cognitiva conductual que tiene como objetivo cambiar los patrones anormalmente aprendidos y modificar el comportamiento del paciente, que sería cambiar el comportamiento del paciente a que no haga esas cosas que hace o que no lo haga con mujeres que no dan su consentimiento, por decirlo así, ya que se puede llegar a malinterpretar las cosas personal, laboral, hasta legalmente. También el otro son los programas de formación en habilidades sociales, que es terapia individual o de grupo que proporciona la educación sexual y la educación social. Que es básicamente que pues si llegar a la sociedad a comportarse de una manera normal sexualmente y si tiene comportamientos anormales como él, que se atiendan, por decirlo así, o sea, que lleguen a una atención sexual, por decirlo así. Sería más que nada mi tratamiento para mi paciente. Yo te podría decir que están bien tus tratamientos, más que nada pues para tratar, por así decirlo, la necesidad que tiene de terminar con esa satisfacción sexual. Más que nada pues sí va a afectar en su entorno social y laboral, más que nada para... Sí. Yo también... ¡Ay, no mames, me cortó! ¡Corten! No, pues sí, no. Ya va. Así déjale, yo lo corto ya. No le pausa. ¿Así? ¿Seguro? Yo también opino, otra herramienta sería de que dar la explicación de por qué no solamente se tiene que llamar la atención a un solo tipo de ¿cómo se dice? De comportamiento, sino que también puede llevarse a formar una familia, que fue lo que dijiste, que ella no tenía la mentalidad de formar una familia. Sí, porque lo que pasa con este paciente es que como que en sí nunca llegó a tener un contexto sexual por su inseguridad, porque antes de tener los 14 años de edad, él decía que tenía mucho miedo a no cumplirle a una mujer cuando se casara o no llegar a tener una familia o no llegar a tener un contexto sexual normal con su pareja, por decirlo así. Entonces, sí, yo siento que lo más adecuado era como educarlo sexualmente desde un principio o de una edad temprana, para que ya cuando sea su edad de adolescencia ya tenga definido lo que realmente quiere sexualmente o lo que aparente. No se concentra tampoco fácilmente, se irrita fácilmente, tiene una preocupación constante que viene en la actitud sexual, porque él a los 14 años, mientras visitaba a sus amigos, quería ir al baño, lo que fue al baño, pero estaba la hermana de su amigo desnudándose para irse a bañar, lo que él la observó, y esto le llevó una gran excitación para él, y un evento sexual pues maravilloso. Lo que lo lleva a masturbarse y a tener un cierto interés por vigilar a mujeres.
que se presenta desde los 14 años. Sus antecedentes es de que no presenta ninguna información sobre alguna enfermedad mental ni trastorno de conducta en su familia directa. Él tiene una gran preocupación también por no cumplir sexualmente cuando se case, o sea que no llegue a durar la relación sexual o de que tenga una eyaculación precoz, no se llega a lograr una erección, etcétera. Entonces esto lo presenta esa gran preocupación por el ámbito sexual. El miedo a ser encontrado lo lleva a una excitación, a una demasiada excitación, que el miedo hace que se excite de más y lleve a una masturbación, y esa masturbación lleve a una eyaculación precoz, que entre más rápido sea para él, más excitante lo es. Sus datos actuales su estado de ánimo es neutral, con respuestas emocionales adecuadas. No presenta síntomas psicóticos, sigue con su sentimiento de inferioridad, con su preocupación por las experiencias de impotencia. Su examen físico, mental, incluyendo el neurológico, no relevaron ninguna anormalidad. Yo considero que este paciente tiene un trastorno parafílico que conlleva un trastorno de voyeurismo, ya que él le excita demasiado ver a mujeres sin consentimiento, pues sí, o sea, lo excita demasiado que se masturba y eyacula. También se diferencia con el trastorno de ansiedad generalizada, que sí siente gran ansiedad y preocupación por ese ámbito, pero no por el ámbito laboral, o sea, no perjudica el ámbito laboral, ya que este paciente sigue laborando y sigue generando como era anteriormente. El paciente controla su preocupación y no se asocia con más de 3 síntomas para llegar a este síntoma que es ansiedad generalizada, sino que me quedo con el trastorno de voyeurismo. Lleva muchas cosas, por así decirlo, a la independencia, a no depender de cualquier cosita, por así decirlo, como tú dices, a familiares sobre todo, porque tampoco es bueno depender de una persona, ni tampoco de una emoción. De todo eso lleva a muchas ansiedades, a muchos trastornos, y sobre todo a la depresión. Yo te puedo decir, sí, estoy de acuerdo que por así decirlo, el tratamiento sea una terapia. Yo también considero lo mismo para que tu paciente sea más que nada, se oriente, se capacite y sepa actuar ante todo esto. Sí. Que no básicamente se lleve a los impulsos. Exacto. Pues yo en mi tratamiento del trastorno depresivo mayor, a esta señorita yo le recomendaría una terapia reconstructiva, así como lo dije en el diagnóstico. Básicamente una terapia reconstructiva lleva a muchos caminos, por así decirlo, básicamente porque se libera de estreses, se libera de ansiedades, se libera sobre todo de presiones que la van a llevar en su casa. Básicamente que se lleve a explorar, a que solo tome su tiempo para ella misma, que tome su tiempo con su pareja, que salgan, que tengan tiempos a solas, que viajen a la playa, que tengan momentos, por así decirlo, en el jardín, o que se tomen el tiempo para viajar en familia, también eso es muy bueno. Yo recomendaría mucho una terapia reconstructiva en este tipo de pacientes, ya que así se liberan de muchos pensamientos y sobre todo de la ansiedad y la presión, porque no todo es trabajo, por así decirlo. También se tiene que tener sus momentos para estar bien, para estarse como persona, que se traten a sí mismos. Eso es lo que yo recomendaría en estos pacientes. Fíjate que yo también te recomendaría algo así como una terapia en pareja, algo así. Siento que sería como lo más, sí está muy bien eso, porque es reconstructiva en general, personal, social, pareja, hijos, así. Pero también siento yo que una terapia en pareja sería como también lo más adecuado, para que si se casaron y si se amaron en algún momento, para volverse a encontrar, como quien dice, volverse a encontrar,
volverse a enamorar, volverse a vivir otra historia. ¿Por qué? Porque si ya tienen una historia y si ya se enamoraron fue porque algo quedó, fue porque si están juntos es porque... Y en el trastorno depresivo persistente se dan en adolescentes y niños, se puede dar por la misma educación o por la observación definida durante un mínimo de 2 años o más. Y ese sería todo, mi diagnóstico sería un trastorno depresivo persistente. Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paola y yo les hablaré sobre el caso de la paciente, la señora Richardson. La señora Richardson es una mujer afroamericana de 74 años de edad. Fue llevada al servicio de urgencias de un hospital de la ciudad por la policía. La señora tenía un aspecto desalineado y sucio y olía pues francamente mal. No mantenía contacto visual con el entrevistador y ante sus preguntas no respondía o bien se mostraba confusa. Sí sabía su nombre y su dirección, pero no sabía el día, el mes y el año. Era incapaz de describir los hechos que habían motivado su ingreso al hospital. En el informe de la policía constaba que fueron avisados por los vecinos de la paciente, de la señora Richardson, ya que ésta se la pasaba merodeando por el vecindario por varios días. Los últimos días, la unidad móvil de crisis del centro médico acudió a su domicilio en 2 ocasiones, pero no pudieron entrar en la casa y supusieron que la paciente se encontraba ausente. Finalmente la policía llegó y forzó la cerradura, entrando en el departamento donde ellos fueron recibidos por una perrita, una pastora alemana. La perrita se mostraba hostil, se mostraba agresiva. Entonces lo que ellos hicieron fueron que la neutralizaron con una pistola tranquilizante. Y más tarde encontraron a la paciente, la encontraron escondida en un rincón de la casa, desnuda casi por completo. El apartamento estaba sumamente sucio y las heces del pastor alemán estaban regadas por toda la casa. Y la policía encontró una pistola que fue incautada. Al día siguiente, mientras la señora Richardson esperaba ser ingresada en la sala de medicina para el tratamiento de su diabetes, porque ella tenía su diabetes pero estaba descompensada porque no la cuidaba tampoco, no cuidaba su alimentación. El psiquiatra supervisor intentó entrevistarla de nuevo y o de una edad temprana, para que ya cuando esté a su edad de adolescencia ya tenga definido lo que realmente quiere sexualmente o lo que le atrae, básicamente. Sí. Bueno, pero también ¿Por qué me voltean así? Es que ni decimos que vamos a decir, pero nos busqué. bueno, también aquí tiene que ver de que pues nunca hablaron con él, o sea, desde chiquito la educación sexual como siempre ha sido un tabú, entonces nunca hablaron con él sobre ese Sí, bueno, tema. que Como como tal lo vez dijo si él. era como correcto o no correcto, porque para él fue como de si tengo una atracción sexual por eso, pues está bien, pero nunca tuvo como que la comunicación sexual o como la orientación sexual para que le dijeran, sabes qué, pues sabes que esto está mal, Eso o no está tienes bien. por qué hacerlo con mujeres que no tienen su consentimiento o cosas así. O sea, él no sabía si estaba bien o estaba mal, Exacto. porque nunca tuvo Una atención. una atención, una Básicamente porque educación. sí, no tuvo una educación sexual basada en lo que está bien, lo que está mal, porque todo lo que hizo al transcurso de sus días, de todo lo que llegó a hacer, él decía que estaba experimentándose en sí mismo, y eso lo llevó a tal ansiedad que, como tú dijiste, no se sentía capaz de cumplirle a una mujer con sus expectativas, que porque tenía eyaculación precoz, que no sabía si iba a durar tanto, o que simplemente no encajaría con una mujer. Sí. Pues nos pasamos con el caso de él. Bueno, en el tratamiento hay dos. La psicoterapia, que es el que se considera el tratamiento más efectivo,
que el objetivo es ayudar a que las personas con esta afección hagan elecciones más independientes en la vida. Y el otro que es la terapia cognitivo-conductual, que se centran en examinar los temores frente a la independencia y las dificultades para afirmarse a uno mismo. También, aunque su utilidad de los fármacos no esté toda clara, los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, DSRS, se pueden emplear para tratar la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿tú crees que para tu paciente es como ya es medicarlo por...? Bueno, yo siento que es más como la terapia cognitivo-conductual, que saque explore más